Hola, en este video vamos a aprender acerca de lo que son las referencias relativas y las referencias absolutas en Excel. ¿Qué es una referencia relativa? Tal y como aparece en el texto, en Excel, cuando trabajamos en una celda, podemos poner una fórmula o una función. Allí nosotros podemos aplicar lo que es una función, una referencia relativa o una referencia absoluta, ¿cierto? ¿Qué es una función relativa? Por ejemplo, en este momento estoy parado en la celda E6, ¿cierto? Que se compone de la columna E y de la celda 6. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy parado en esa celda. Vamos a hacer acá un pequeño ejemplo donde podamos verificar cómo funciona entonces una referencia relativa. Vamos a poner aquí al inicio en E1, por ejemplo, nombre, aquí edad, aquí salario, y vamos a ponerle acá que hay como una comisión, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo acá, por ejemplo, a pararme, por ejemplo, en E2, E3, E4, E5, ¿cierto? Cada vez que yo esté parado en una celda, ¿cierto? Y haya de pronto una fórmula, una función, podemos ver que ahí estamos funcionando con la referencia relativa. Porque esa función trabaja bajo el criterio que está en esa misma columna y en esa misma fila. Edad, pongámosle 54 años, salario, no sé, pongámosle 1000. Y que tiene una comisión del 1%, ¿cierto? Entonces acá vamos a ponerle que le sume, perdón, que es este por el 1%. Bueno, pongámosle más, por el 5%. Entonces, a eso vamos a ponerle el porcentaje pues, en un formato de celda. Eso ya lo vamos a ir viendo. Usar separadores de miles, ¿cierto? Y aquí vamos a ponerle suma, ¿cierto? De lo que es el salario más la comisión. Entonces, este sería 1000 más 50, ¿cierto? Entonces, ese sería el salario final. Pongámosle salario, salario bruto, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Miren que esto es una referencia relativa. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy trabajando con referencias relativas, quiere decir que yo en este momento en la celda I2, ¿sí? Si yo copiara esa información, voy a hacer control C y la pegara en I3, él no me va a traer nada. Pero si yo coloco los valores, vea que él inmediatamente, o sea, Excel inmediatamente va a coger o a detectar o a ajustar la columna y la fila. Entonces voy a ponerle aquí 2000, ¿cierto? Voy a jalar también esta pequeña pues esa pequeña operación que dice que era lo del porcentaje y él inmediatamente que hizo acá en la referencia relativa, cogió la I, ¿cierto? Cogió I, miren acá, ¿sí? Miremoslo acá por un momento, cogió I, ¿cierto? Y este acá, mire que yo tenía 1050 y cuando le di control C, control B, él inmediatamente dijo que al pegarle esa función relativa, o sea, lo que llamamos, pues esa suma que hicimos de G3 más H3 es una función relativa, que él inmediatamente dijo, bueno, como ya voy a estar en I3, ¿cierto? Voy a estar acá en I3, entonces inmediatamente acá nos trajo y el 3, ¿cierto? Mírenlo acá, I3. Y por eso entonces una función relativa que ¿qué es? ¿Qué es una función relativa? Simplemente es cuando yo estoy trabajando en Excel con una fórmula de una función y le doy control C, control V, ¿cierto? O voy acá a inicio y le digo copiar y pegar, la función va a funcionar, ¿cierto? Una referencia relativa, una referencia absoluta va a funcionar en cualquier punto, en cualquier celda que yo me encuentre del libro o de una hoja, ¿cierto? Entonces, esa es una función relativa, una referencia relativa. Como dice en Excel, cuando se trabaja con fórmulas, podemos decir que al estar ubicada en una celda, esta contiene la información de la columna y fila que la contiene. Adicional, si copiamos la información o fórmula que se encuentra en una celda y la copiamos a otra, Excel reconoce eso como una referencia relativa y lo que hace es ajustar la columna y fila de la nueva celda. Entonces yo puedo arrastrar esto,
¿cierto? Y aquí simplemente colocar el valor que necesite, ¿cierto? Y él va inmediatamente a reconocer la columna y la fila. Eso es una función relativa. Entonces miremos, ¿sí? Vamos acá, miremos acá, ¿cierto? Miren esos ejemplos. Inmediatamente la hizo, ¿cierto? Él cogió y dijo, mire que nosotros iniciamos en I2, pero acá en la última que estamos en I9, él dijo, no, es que ya no soy en I2, sino en I9, entonces vengo y hago la operación, ¿cierto? Lógicamente acá no nos va a aparecer con la suma, vamos a arrastrar, inmediatamente nos sale. Eso es una referencia relativa. Ahora, ¿qué es una referencia absoluta? La referencia absoluta es lo contrario a la relativa, ¿cierto? Está fija, está en un punto. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a coger eso mismo de acá, lo vamos a copiar y nos lo vamos a pegar, ¿cierto? Pero esta vez yo quiero decir que este 5% que vemos acá, ¿sí? Este 5% que vemos acá, vamos a decirle que va a estar en una fila, mejor dicho, en una celda por allá, y con eso voy a hacer la operación matemática. Entonces vamos a ver cómo queda. ¿Listo? Entonces voy a borrar esto de acá, voy a borrar esto de acá, y le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir que en K1 voy a colocar un 5%. Y aquí yo vengo y hago la operación. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner el igual, voy al salario, en este caso, le digo que lo va a multiplicar por K1, ¿cierto? Y entonces para que me funcione como una referencia absoluta, debo hacer algo. Hay un truco. El primero, bueno, lo primero es que podemos hacerlo colocándole antelando la letra, el signo peso, y antelando el número, el signo peso, ¿cierto? Esa es una manera, digamos que es la manera normal, pero hay otra que también podemos usar y es simplemente apretando o presionando la tecla F4. Al presionarla, inmediatamente Excel introduce el signo peso antelando la letra y antelando el número, ¿cierto? Entonces es un truco que podemos hacer para las referencias absolutas. Entonces le doy Enter y arrastro, ¿cierto? Mire que él inmediatamente me reconoce que estoy en K1. Si yo no hubiera hecho eso, voy a eliminar esto y le voy a decir otra de la operación. Vengo a 1000, donde sale la columna salario, y le voy a decir que lo multiplique por el 5% y le voy a dar Enter y voy a arrastrar. Mire lo que va a pasar. ¿Qué pasó acá? Él me está diciendo, como yo lo arrastré, él me dice, no, es que voy a reconocerlo como una referencia relativa. Entonces él me va diciendo que el 5% que sigue para el salario de la G3 va a estar en K2, pero en sí no es así, ¿cierto? Va a estar siempre en K1, va a ser una celda fija. Entonces eso es lo que nosotros conocemos como una referencia absoluta. Siempre está fija en un lugar específico. La referencia relativa es cuando yo trabajo con una operación, una fórmula, una función en una celda por celda, ¿cierto? Ahí vamos a poderlo aplicar más. Espero que les haya gustado este video. Por favor, practíquenlo y pendientes del próximo video. Muchas gracias.